Hola, bienvenidos a una nueva cita de libros aquí en el Mostrador. Hoy revisaremos el libro Diario de una dama de provincias, publicado por Libros del Asteroide. Este es el libro. El libro es de la autora inglesa E.M. Delafield, que murió en Devon en 1943, después de desmayarse mientras daba una conferencia en Oxford. Era hija de otra famosa novelista y llegó a publicar más de 35 libros a lo largo de su vida. Fue todo un éxito editorial ya en vida. Libros del Asteroide publicaba este libro y una segunda entrega con el título La Dama de Provincias Prospera. La autora tuvo una vida intensa, pasó por un convento de monjas, trabajó como enfermera voluntaria durante la Primera Guerra Mundial y junto a su marido, que era un renombrado ingeniero, con quien se trasladó a Hong Kong porque él estaba encargado de construir los muelles del puerto de Hong Kong, luego vuelve a Inglaterra y vive durante décadas en la campiña inglesa cerca de las propiedades que él administraba en el condado de Devon. Tras establecerse en una casona o una mansión, una gran casa de clase alta inglesa, Delafield comenzó a publicar en 1930 una pequeña columna semanal en forma de diario para la revista Time and Tide, que era propiedad de una amiga, que era una mujer feminista también, Margaret Mackworth, y es una revista que se funda en 1920, que apoyaba y auspiciaba talentos literarios, también por ejemplo como Virginia Woolf, y que fue una influyente publicación en los círculos de izquierda y feministas de la Inglaterra de entreguerras. Fue también, por cierto, la primera publicación que reseña el libro de Tolkien, El Señor de los Anillos, la primera entrega de esa saga. En este mundo golpeado por una crisis económica, recordemos la crisis de 1929, y este libro sale en 1930, Delafield presenta un entretenido relato puertas adentro de cómo es su vida. Su humor y a veces su pesimismo al escribir definen el carácter de esta autora. Una mujer preocupada de diversas cosas, bueno, como cualquier persona, ¿no? De su rol en la sociedad, por ejemplo, la crianza de sus dos pequeños hijos, la hija menor que se cría con una institutriz y el hijo mayor que vive interno en un colegio para hijos de la aristocracia. También está preocupada de mantener las buenas relaciones sociales con sus vecinos, ser una buena cristiana, el servicio doméstico que emplea en su casa, los malabares de la economía familiar. Es muy divertido cómo describe cómo hace muchos intentos por mantener el equilibrio de las cuentas, cómo extiende cheques a veces sin fondos, rogando que no los cobren mientras llega un depósito. También se refiere, por ejemplo, al cultivo de las flores del jardín, la ropa que tiene que llevar cada temporada, el mal humor de su marido, una persona bastante distante como lo describe en su libro, sus amistades literarias, un anillo de su bisabuela que empeña constantemente en una casa de empeños para pagar deudas y que también constantemente está recuperando para volver a empeñarlo cuando tenga el próximo gasto. En suma, la autora nos permite echar una mirada a una vida durante todo un año, su vida durante todo un año, descrito con una acidez poco común, ella es muy ácida. El texto también está plagado de preguntas retóricas y respuestas sarcásticas que la autora nos explica nunca va a llegar a decir, por no ser correctas, por su formación o por cómo debía comportarse una mujer en su clase social. Delafield construye en sus columnas una atmósfera, logra a través de estas palabras presentar un mundo completo en el que las líneas narrativas se sumergen y luego emergen en desorden. Eh, por ejemplo, tenemos peleas con la cocinera, siempre al borde de renunciar, o la exasperación que le provoca a Mademoiselle, esta institutriz de su hija menor, que siempre está dando consejos sin que se los pidan, y que a ella le molesta mucho que sea tan dramática. Dice que los franceses son muy dramáticos. Estos son algunos de los temas del libro, los problemas para mantener funcionando la casa, mientras su marido se esconde, ella lo describe siempre detrás de un gran diario desplegado desde donde le lanza respuestas, frases desinteresadas por lo que ella le plantea o le pregunta, y también es un poco hiriente. Esta autora soporta bastante estoica el trato de su marido, mientras planifica cómo le va a esconder sus pequeños gastos suntuarios cada vez que quiere comprarse un vestido, pero el marido es un poco amarrete, entonces inventa formas de disfrazar esos gastos o de poder hacerlo sin que él se enoje. La vida social de ella también es presentada como una preocupación principal. Quien apenas puede escapa de las provincias, de estas provincias donde vive la dama, a Londres, a refugiarse en casas de amigas de círculos intelectuales un poco más elegantes que los que frecuentan Devon.
su vecina, Lady B, la llama ella, el pastor local y su esposa, las amistades del pueblo, entran y salen del relato y dejan a su paso anécdotas o a la narradora muchas veces apretando los dientes, queriendo decirles algo pero no atreviéndose a hacerlo. La escritora también participa activamente del Instituto de Mujeres local, una agrupación de mujeres de los países de la Mancomunidad de Naciones, que había sido creada hace solo un par de años antes de que se publicara el libro. Delafield también es constantemente invitada a dar charlas sobre sus ideas en las agrupaciones de pueblos vecinos. Gran parte del libro también da cuenta de eso. ¿Qué les digo a estas señoras? ¿Qué les digo que les haga reír y que no las ofenda? Y a la vez da cuenta de las incomodidades de tener que alojar en viejas casas heladas con anfitrionas a veces sordas a quienes tiene que entretener a cambio de hospitalidad. E.M. Delafield es parte de un grupo de feministas de comienzos del siglo XX, quienes, cansadas de la vida amarrada al hogar familiar, buscan un espacio distinto en la sociedad sin perder el sentido del humor. Tiene una cosa un poco británica de tomar distancia de su propio relato y lo va salpicando aquí y allá con anécdotas, o sea, con notas al margen, con observaciones sobre su propio carácter o las ideas sobre las cuales querría escribir, pero no se va a atrever a hacerlo porque las considera de nuevo inapropiadas o faltas de espacio para ser desarrolladas dentro de su clase. Les invito entonces a leer este libro, a revisarlo, Diario de una dama de provincias, publicado por Libros del Asteroide. Es un vistazo a la vida de una mujer en la campiña inglesa durante el primer tercio del siglo pasado y me pareció muy entretenido e interesante, por lo cual lo quise compartir con ustedes. Les invito a seguir escuchando Cita de Libros en el mostrador. Hasta la próxima.